nos va a hablar. Vamos a orar por esta palabra y darle gracias a Dios que estamos en este lugar, en esta semana tan especial, Semana Santa. Amén. Señor, te damos gracias por lo que nos vas a hablar. Gracias por tu palabra. Gracias porque estamos, Señor, aquí, en este lugar. Estamos reunidos para darte toda la gloria a ti, Señor. Y reconocer que tú, Señor, eres nuestro único y suficiente Salvador. Gracias porque sin ti, Señor, no tendríamos salvación y no tendríamos vida eterna. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque hace más de 2000 años tú caminaste por esta tierra y nos diste salvación y fuiste a morir a la cruz para darnos vida y vida eterna en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en la Iglesia Palabra de Vida, en plena avenida Anastasio, en un lugar que Dios ha plantado para que podamos predicar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, no solamente los que estamos aquí, sino también afuera, a través de los que están viendo a través de la pantalla. Dios les bendiga ricamente. Hoy estamos en una semana muy especial, Semana Santa. Sabemos qué significa santo. Santo significa diferente, apartado, diferente. Entonces es una semana para apartarnos, ¿verdad? Santificarnos, para darle la gloria al Señor y reconocemos, ¿verdad?, el acto tan maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo, dando su vida en rescate por toda la humanidad. Así lo dice el corazón del Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero bueno, hoy el mensaje lo he titulado ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Es la primera frase, ¿verdad?, del monólogo del personaje Hamlet, de la obra de teatro, ¿verdad?, Hamlet, del príncipe de Dinamarca, escrita alrededor del año 1603. Miren, esta obra de teatro. Por el dramaturgo inglés William Shakespeare. No sé si no han escuchado hablar. Él nació en el 1564 y murió en el 1616. Y esta frase, ¿verdad?, representa la pregunta esencial de la experiencia humana, referente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad. De tal manera que la vida y la muerte se convierten en la opción a considerar. ¿Vieron que cuando dice ser o no ser, él agarra una calavera, un cráneo, y dice ser o no ser? Y vemos que ahí él está diciendo, ¿somos o no somos? Esa es la pregunta que hace el ser humano cuando no tiene en claro realmente dónde está la vida y dónde está, ¿verdad?, y por qué es la muerte. Pero en esta frase, ¿verdad?, la frase convertida en una referencia universal de la literatura del dramaturgo, ¿verdad?, es un arte dramático, invita a preguntarse cuál es el significado profundo, ¿verdad?, escondido en esa frase. ¿Ser o no ser? ¿Ser o no ser? Hay algo escondido muy fuerte ahí en esa pregunta. ¿Cómo podemos interpretar si ser o no ser? Esa es la cuestión. Y termina diciendo, esa es la cuestión. To be or not to be. En inglés lo dice, ¿no? Ando para el inglés. Ahora, todos los seres humanos tenemos que tratar con esta cuestión de ser o no ser. Todos tratamos con esta cuestión de ser o no ser. Quizás ahora traje esta frase, ¿no?, de este dramaturgo, pero es algo que nosotros en un momento no teníamos ni idea que éramos, ¿sí o no? ¿De dónde venimos? Decía. Yo me acuerdo cuando era jovencito, decía, ¿de dónde vendré? ¿Vendré de los marcianos? No sé si se han preguntado. ¿Quién lo creó? Porque tiene que haber vida más allá, decía yo. Y pensaba, bueno, en todas las filosofías, ¿no?, todo lo que el mundo nos llena en la cabeza, y uno piensa, ¿soy o no soy? Ahora, una de mis canciones que para la gloria de Dios se va a estrenar el día de mañana, comienza justamente hablando sobre este pensamiento. Si escuchan la canción, el comienzo dice, miro alrededor, veo, siento, pienso, hago, no lo hago, lo tomo, lo dejo, y dice, no sé qué hacer. Así empieza esa canción que para mañana, para la gloria de Dios, se estrena mañana, se llama Por ti, esa canción, Por ti.
Y el ser humano, cuando está caminando por este mundo, no sabe, tiene eso, sí. Mira alrededor, o sea, ellos ven y piensan, ¿no? Esas plantas, ¿quién las creó? Esos animales, ¿cómo vinieron, no? Entonces hay muchas ideologías y te hacen pensar, ¿somos o no somos? ¿Qué somos? Y ese es el pensamiento del ser humano cuando no tiene las cosas claras, cuando no tiene a Dios en su corazón. Después dice la frase de esta canción que escribí, dice, ¿quién es Él? ¿Qué hizo acá? ¿De dónde vino y a dónde va? ¿Por qué murió en esa cruz? No entiendo por qué pasó. Así empieza esa canción, con todas preguntas. Y son las preguntas que hace el ser humano lejos de Dios. Ahora, gloria a Dios que esta canción en el coro, Jesús habla, interviene y dice, por ti yo di mi vida, por ti yo me entregué, por ti yo vine al mundo y en esa cruz morí por ti. Entonces, la respuesta, ¿dónde está? En Cristo. Ahora, nosotros también como cristianos, tenemos que saber mucho y hacernos esa pregunta también de ser o no ser. O estamos o no estamos también. Porque a veces estamos en un lugar pero no estamos. O no pertenecemos. ¿Somos parte o no somos parte? Esa también es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora ubicados? ¿Es o no es? ¿Es realmente lo verdadero donde estamos o no es lo verdadero? No sé si a veces tenemos que preguntarnos, porque van a venir muchas personas y muchos, ¿verdad?, espíritus a decirte, no, estás en el lugar equivocado, no, eso no es lo correcto, ¿verdad? Y a mí me pasó, cuando recién empezaban el camino, personas decían, no, Jesús no es Dios, me decían. Yo decía, ¿cómo? No tenía respuesta para darle. ¿Por qué? Porque todavía me faltaba madurez, no había todavía profundizado en la palabra de Dios, y creía a Dios por lo que otros me decían, hasta que realmente tuve un encuentro con el Señor, y pude saber realmente quién era Él, quién era ese ser tan maravilloso. Ahora, ¿a quién sigo? ¿Es o no es? ¿A quién sigo? ¿Es o no es? Ahora, Jesús nunca tuvo problema con esto. Jesús jamás tuvo problema con esto. Porque Él es desde el siglo y hasta el siglo. Incluso Él dijo, yo soy. ¿Se acuerdan? Él dijo, y vamos a ver ahora después muchos pasajes con respecto a eso que dijo Él, yo soy, dando a entender que Él es eterno, que Él es inmutable, que es el que autoexiste, a Él no lo creó nadie. Él es infinito y glorioso en todos los sentidos, y más allá de todas las cosas creadas, Él es Dios. Jesús no tiene problema con eso. No tiene problema con la autoexistencia. Dijo, yo soy. Vamos a ir enseguida a Juan. Vamos a recorrer muchos pasajes del libro de Juan. Juan capítulo 6, versículo 20. Y vamos a ver mucho yo soy de Jesús. Jesús no andaba preguntando, ¿de dónde vengo yo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy yo? No tenía ese problema. Jesús decía, yo soy. Y gloria a Dios que nosotros creemos en ese gran yo soy. Dice, más Él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Vieron? Eso les dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan cuando estaban en la barca? Y eso nos dice a nosotros el Señor cuando estamos navegando por el mar de la vida, que parece que nos hunde. El Señor te dice hoy en esta mañana, yo soy. O sea, Él está siempre, aún en medio de tus tormentas y tus preocupaciones. Él está siempre. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Yo soy, quiere decir yo estoy siempre, estoy ahí siempre. Habla de su eternidad, de que no tiene límites de tiempo, porque Él es Dios. En Juan 8, 24, un poquito más adelante. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Más claro? Échale agua. Entonces, eso tenemos que decirle al mundo. Porque Jesús, ¿a quién está hablando acá? A la gente que no ha creído todavía en Él. Moriréis en pecado. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, que quién es Él realmente, la gente muere en pecado. ¿Y saben cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Por eso decía, ser o no ser. O estamos vivos o estamos muertos. ¿Qué somos? ¿Estamos vivos o somos de esa calavera que aparece ahí en esa obra de teatro, no? Es tremendo. Ahí en Juan 8 también, 28, un poquito más adelante, unos versículos más, les dijo,
pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús dice que hasta que tú no lo pongas en alto, o sea, en el lugar que Él tiene que estar. ¿Sabes que en tu corazón hay un trono? Pero hasta que Jesús no se sienta en ese trono y no toma control de todas las cosas, quizás a Jesús lo tenemos por allá abajo. Hasta que no lo levantamos realmente y lo ponemos donde Él tiene que estar, es lo que nos corresponde a nosotros, decir: Señor, te adoro ahí, te adoro, y nos humillamos nosotros. Pero muchas veces nuestra soberbia, nuestro ego está muy por encima y nos creemos autosuficientes y que somos dioses cuando no lo somos. El único Dios es nuestro Señor Salvador. Es más, la palabra en sí, Dios, significa el que siempre ha existido. Él es el eterno, el gran yo soy. Ahora, en Juan ahí 8, también 58, o un poquito más adelante, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham había existido miles de años atrás. Sin embargo, dice: antes que Abraham fuese. Les decía a los religiosos que ellos decían que eran, ¿verdad?, descendientes de Abraham y que guardaban la ley. Jesús les dijo: yo soy antes que Abraham. Quedaron todos sorprendidos, como diciendo: ¿cómo vos, si tenés 30 años recién, estás diciendo que tenés? Pero Jesús está diciendo ahí, está diciendo: yo soy Dios, muchachos. Yo soy Dios encarnado, Emmanuel, como decía el profeta Isaías, Dios con nosotros, profetizado 750 años antes de Cristo. Ese Dios hecho hombre que caminó por la tierra y vino a cumplir con un propósito eterno. Gloria a Dios por eso. En Juan 18, ahí sí un poquito más adelante, Juan 18, versículo 5, le respondió Jesús. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Lo estaban buscando, él estaba en Getsemaní orando, sudando gotas de sangre por ti y por mí, porque sabía que tenía que ir a la cruz, y ahí se le presenta, ¿verdad?, todo ese ejército que venían a apresar a Jesús. Jesús dice: pero ¿por qué vienen tantos acá? No es tan necesario de todo esto. Y ahí todos sabemos la historia. Jesús es apresado porque Judas lo vende por 30 monedas. 30 miserables monedas. Jesús muchas veces dijo también: yo soy. O sea, está hablando como diciendo Él es eterno. Pero también dijo Él muchas veces de lo que era también su esencia y cuál era su función también en la tierra. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Juan 14:6? Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo, aparte de lo que es Él, también todo lo que significa, ¿verdad? Él es el camino. ¿Para quién? Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, el único camino que hay para llegar al Padre. Él es la única verdad absoluta, no es una verdad relativa. Y Él es la vida. Entonces vemos que el único camino que hay para llegar ¿a dónde? A la vida eterna, es a través de Jesucristo. También dijo Él en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué frase fuerte esa, ¿no? Yo soy la luz. ¿Verdad? Dice: yo soy. De vuelta, yo soy la luz. Él es la luz del mundo. Él es el que alumbra el mundo, como también compartía hoy Viviana, ¿no? Que su palabra es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Jesucristo es la palabra. Entonces Él es la luz. ¿Qué es lo que alumbra nuestro corazón muchas veces entenebrecido? La palabra. Leemos la palabra y decimos: wow, acá estoy haciendo algo que no está correcto. ¿Qué hace? Nos confronta la palabra. Es el espejo que nos refleja nuestro interior. Ahora también dijo que Él era Jesús en Juan 6:35. Él también se nombra el pan de vida. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tremendo. También dijo Él en Juan 10:9: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo.
O sea, hay una puerta sola. Hay una puerta sola, no hay muchas puertas. No hay muchos caminos. Hay solamente una puerta, hay solamente un camino, hay solamente un pan de vida. En Juan ahí 10:9, ¿no? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Para ser salvo, ¿por dónde hay que entrar? Por la puerta. ¿Cuál es la puerta? Jesús. ¿Vieron qué sencillo? Esto todo el mundo lo puede entender. Ahora también decía él, en Juan 10:11, un poquito más adelante ahí, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Díganme si no estamos recordando lo que el Señor esta semana hizo por nosotros. Él dice, yo soy el buen pastor. Déjenme decirle que yo no soy el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Él es el que da su vida por las ovejas. Él es el que dio su vida por las ovejas. Quizás yo te puedo fallar como humano que soy, como imperfecto que soy. Pero Jesús lo que dice lo cumple. Él dio su vida. Dice, yo soy el buen pastor. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, sus ovejitas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también en Juan ahí 11, versículo 25, un pasaje tremendo, es uno de los que más me impacta. Juan 11, 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Te pregunto. Amén. Si creemos realmente esto, es una pregunta fuerte. Yo soy la resurrección. Solamente a través de Jesucristo hay resurrección de entre los muertos. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aquellos que dicen que no hay solución dice eso que dice, hay solución para todo menos para la muerte. No, mentira. Si vos creíste en vida, aunque mueras, después vas a vivir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No dejamos de existir, como dicen, te está descansando, bueno, ya dejó. No, hermano, esto continúa. Acá es donde empieza la cosa. Acá es donde se toman decisiones. ¿Para qué? Para la eternidad. Si vas a hacer o no vas a hacer. ¿Queda claro eso? Dice, y dijo, sí, Señor, le dijo Marta, no, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. La tenía clara Marta, aunque tuvo sus dudas, lógico, por el dolor, por lo que estaba sufriendo, su hermano Lázaro había muerto. Ahora, la pregunta es, ¿tú sabes quién es Jesús? Y los que están viendo a través de las redes sociales, ¿tú sabes quién es Jesús realmente? ¿Realmente puedes decir, yo sé quién es Jesús? ¿O tú sabes quién es ese ser tan maravilloso? Porque Jesús sí que es un ser maravilloso. Jesús no dijo ser o no ser. Él dijo, yo soy. Yo soy. ¿Vieron? Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y esa pregunta Jesús se le hizo a sus discípulos también. ¿Ustedes saben quién soy yo? Porque esta pregunta que estoy haciendo ahora también se la hace Jesús para nosotros. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vieron? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, muchos de los que estaban ahí quizás ni sabían, caminaban con Jesús, andaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, pero quizás ni sabían. Pero Pedro recibe esa revelación de parte del Padre, porque después se acuerdan que Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y esa revelación es la que nos vino a nosotros. Y si alguno que está viendo hoy a través de las redes no tiene esta revelación, pedirle a Dios que se revele a tu vida, para que puedas ser salvo, para que puedas ser salvo. Ahora, cuando sabemos quién es Jesús, quién es Jesús, a qué vino al mundo, es aquí cuando tenemos, ¿verdad?, que tomar esa decisión si ser o no ser.
Cuando sabemos realmente quién es Jesús, yo tuve que decir, bueno, si este Jesús es el que dicen que es, yo tuve que tomar una decisión, o era un mentiroso tremendo, o realmente era quien era. Yo tuve que tomar esa decisión, tuve que decir, bueno, a ese que está diciendo, que dice que es el camino, la verdad y la vida, ¿quién se atreve a decir semejantes palabras? Nadie, solamente Jesús. O está muy loco, o es verdaderamente quien dice que es. ¿Saben qué? Decidí seguirlo y realmente no me arrepiento. Fue la mejor elección que tuve en toda mi vida. Amén. Ahora, porque Jesús, como te digo, no tenía ese problema, porque Jesús sabía quién era y para qué también estaba. Cuando vos sabés también quién eres, también sabés para qué estás. Jesús sabía quién era porque dijo yo soy, y empezó a decir muchas cosas más que ahora no nos da el tiempo para decir todas las cosas que Jesús dijo de él. Y que lo comprobó con hechos. No solamente con palabras, porque una cosa es decir yo soy cristiano, soy hijo de Dios, de boca para afuera, pero realmente comportarnos como hijos de Dios es otra cosa. Ahora Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora Jesús vino ¿para qué? Para redimirnos, vino para rescatarnos, vino para salvarnos. Es ahí que se desprende su nombre Jesús, que significa Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Ahora, la pregunta es, ¿y tú quién eres? ¿Por qué estás? Y como dice la canción, ¿y a dónde vas? También es otra parte de la canción que escribo. ¿Quién eres? ¿Por qué estás? ¿Y a dónde vas? ¿Lo tenés en claro? ¿Cuál es tu ser? ¿Por qué existís? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Eres o no eres? Esa es la cuestión. Cuando tú eres, formas parte de algo, ¿verdad? Tú perteneces no solo a Cristo, sino también a la historia. Mira lo que te voy a hablar ahora, algo más profundo. No solamente perteneces o formas parte, porque la iglesia no es el lugar físico, sino que somos todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos a Cristo, Él es la cabeza. Y nos movemos conforme a lo que Él nos dice y nos alimentamos de lo que Él nos da. ¿Por dónde entra la comida? Te pregunto. Por la boca. ¿Dónde está la boca? En la cabeza. O sea, es una cosa obvia. ¿Y eso que hace? Alimenta todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y desprendidos, un ser de otro no puede funcionar. Yo saco un dedo, ese dedo se muere, se seca. Tenemos que estar unidos. Entonces cuando pertenecemos, formamos parte no solamente de Cristo, sino también de la historia. Formamos parte de la palabra de Dios. Formamos parte de la profecía de Dios. Formamos parte de lo que es eterno. Es fuerte esto. Y si yo soy lo que Dios dice que soy, mi vida cambia. Pienso totalmente diferente. Y hago lo que Él quiere que yo haga. No lo que yo quiero. No mi naturaleza caída y pecaminosa. No mis sentimientos. No mi corazón que es engañoso y perverso. Sino que hago lo que el Señor me dice porque soy parte de Él. Y no me cuesta estar con Él porque vivo para Él. Y Él vive en mí. Cuando llegamos a ser, ¿verdad?, quien somos en Cristo, eso es algo totalmente diferente. Dios habla, nosotros ¿qué hacemos? Oímos y hacemos. De eso se trata. Y nos movemos en los propósitos divinos. Nos movemos en lo que Él dice que hagamos. Y el que es, hace. Y el que no es, no hace. ¿Queda claro eso? El que es, hace. El que no es, no hace. Porque no forma parte. Está separado por allá, separado por acá. Hace las cosas a su manera. Entonces no hace lo que Dios realmente le manda hacer. Entonces la pregunta es, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Ahora, en Mateo 7:20, dice claro el Señor, así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora, cuando dejamos de querer ser alguien y aprendemos a vivir para hacer algo, realmente seremos lo que el Señor quiere que seamos. Se lo repito de nuevo para que entiendan.
Cuando dejamos de querer ser alguien y aprendamos a vivir para hacer algo realmente, seremos lo que el Señor quiere que seamos. Entonces muchas veces queremos ser alguien sin primero hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces ahí recién nos vamos a convertir. Por eso cuando el apóstol Pablo, cuando era Saulo, lo primero que le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí empieza cuando dice: me humillo, no quiero ser. Él quería ser, pero cuando él se humilló y empezó a hacer lo que el Señor le dijo que tenía que hacer, entonces ahí realmente vamos a hacer lo que realmente el Señor quiere que seamos. Ahora, no seamos oidores, sino que hacedores también se la palabra, ¿no? Entonces no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores. En Lucas 19 vamos a ver un pasaje que habla con respecto al día de hoy exactamente. El día domingo, cuando el Señor entra, ¿verdad?, en Jerusalén. Lucas 19, versículo 19. Lucas capítulo 19, versículo 29, perdón. 29, Viviana. 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, versículo 30, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar hallaréis, en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así. ¿Cómo dice Jesús? Le responderéis así. ¿Queda claro? Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Eso fue algo tan sencillo. Decime, ¿qué tiene de complicado esta frase? Voy a decir, ¿qué tiene esto de profundo? Que Jesús le diga a 2 de sus discípulos, capaz que eran Juan o Pedro o no sé quién, no importa, acá no lo dice, pero envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan y van a la vereda de enfrente, van a encontrar un pollino atado y lo van a desatar y tráiganmelo. Eso sí, cuando ustedes lo estén desatando, Jesús le está profetizando, ¿sí o no? Le está diciendo lo que va a suceder, ¿sí o no? Cuando ustedes lo estén desatando, alguien les va a preguntar: ¿por qué lo desatan? Y ustedes le van a decir: porque el Señor lo necesita. Traédmelo. ¿Tá? Bueno, en otro evangelio dice: y después te lo vamos a devolver. En nosotros el evangelio dice: y después se lo vamos a devolver. Acá no lo dice. Por supuesto que el Señor después se lo devolvió. No se lo quedó el pollino. Pero ellos fueron y no hicieron conforme a sus pensamientos o su voluntad. ¿Cómo actuaron? Conforme a lo que Jesús les dijo. Porque ellos después le dijeron: el Señor lo necesita. No dijeron otra cosa, sino que dijeron exactamente lo que Jesús les mandó que dijeran. Hicieron exactamente lo que Jesús les mandó. Y vos decís, algo tan sencillo como desatar un pollino, ¿qué tiene esto de profundo? ¿Qué tiene esto en la obra de Dios? ¿Sabes qué? Muchas veces Dios te va a mandar a hacer cosas, o el Espíritu Santo te va a decir: haz tal cosa, y vos decís, esto es tan sencillo, ¿lo hago o no lo hago? La respuesta es: hacelo. Si Dios te mandó a hacer algo muy sencillo, porque no sabes por qué el Señor te manda a hacer eso, porque quizás hay algo glorioso o estás cumpliendo con la profecía, con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque esto que estos 2 discípulos hicieron, estaba escrito 520 años antes de Jesucristo. Y vos decís, ¿cómo puede ser eso? Sí,
Que alguien fuera y desatara un pollino, ¿estaba escrito 520 años antes de Cristo? Sí. Y esas personas, no sé si era Pedro o Juan o quien sea, esos dos discípulos estaban actuando conforme a lo que Jesús les dijo y estaban cumpliendo una profecía escrita por el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Vamos a leerlo? Voy a decir, ¿desatar un pollino estaba escrito? Sí, estaba escrito. 520, sí, estaba escrito. Entonces ellos estaban cumpliendo con la profecía y con la palabra de Dios. Es tremendo esto. Miren lo que dice Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Es tremendo esto. Ahora, ¿cuántas veces yo te pregunto, el Señor te manda a hacer cosas que parecen sencillas? Pero si vos sos parte, si tú eres realmente hijo de Dios y realmente escuchas la voz de Dios, nunca sabes si estás cumpliendo con algo profético de parte de Dios. Dios está quizás contigo cumpliendo parte de la palabra de Dios. Porque cuando vos actúas conforme a lo que dice la palabra, estás siendo parte de la palabra, ¿sí o no? Yo puedo ver ahí en Mateo, a lo último, que Jesús dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y si vos y yo lo hacemos, ¿no estamos cumpliendo con la profecía de hace más de 2000 años atrás? Si vos te quedás en tu casa sentado mirando fútbol, si vos te quedás en tu casa, no sé, comiendo y haciendo tu vida, lo que sea, y no estás cumpliendo con la palabra de Dios, es tan sencillo como ir y decirle, mira, Dios te ama a una persona, simplemente como eso. Presentarle el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, para que esa gente empiece a ser, ¿verdad? O no ser, que decida por la vida, pero vos podés ser parte de la profecía de la Escritura. Estos dos hombres nunca se imaginaron que estaban cumpliendo con la profecía de Zacarías 520 años atrás. Ahora, en la obediencia de estos dos discípulos también, quiero decirte, la obediencia de estos dos discípulos, ¿verdad? Proveyó, mejor dicho, para que Jesús entrara victorioso en Jerusalén. Jesús entró victorioso en Jerusalén. Dice que todo el mundo ponía palmas, gloria, aleluya, y Jesús montado en un pollino, y aquello fue una fiesta. ¿Por qué? Porque dos personas fueron obedientes, trajeron un pollino, subieron a Jesús arriba y cumplieron con lo que Jesús les dijo. Y Jesús entró victorioso. Déjame decirte que cada vez que vos obedezcas a Jesús, aún en las cosas más simples, Jesús va a entrar victorioso donde Él tiene que entrar. ¿Querés que Jesús entre victorioso en tu familia? Sea obediente a la palabra de Dios. ¿Querés que Jesús entre victorioso a donde vos vayas? En los hospitales, donde sea, obedece al Señor. Y Jesús va a entrar victorioso y todo el mundo va a decir, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque quizás en aquello loco que aparentemente no tenía sentido, vos cumpliste con el Señor y el Señor va a entrar victorioso donde Él tiene que entrar y se va a cumplir la palabra de Dios en tu vida. Amén. Ahora, Él va a cumplir con todo eso. Si tú quieres ser parte de todo esto, tienes que ser. Entonces la pregunta es, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Tenemos que ser para que realmente las cosas sucedan. Estos hombres, ¿verdad? Fueron parte de la historia, fueron parte de la profecía, fueron parte de la palabra. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Ellos eran. Entonces la pregunta es, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Si quieres ser parte de la familia celestial, tú tienes que hacer algo. Jesús tuvo que hacer algo y lo hizo. Tuvo que morir para ser nuestro Salvador. Tuvo que hacerlo, ¿sí o no? Tuvo que hacerlo. ¿Era fácil ir a la cruz? No, para nada. Pero hoy recordamos, en este comienzo de Semana Santa, esa entrada tan maravillosa de Jesucristo, entrando en Jerusalén. Y saben que mucha gente en ese momento le decía, aleluya, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque como leíamos, ¿no? Gloria a Dios, mucho júbilo, ¿no? Dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo. Vemos que todo el mundo daba voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá.
Justo, dígame si Jesús no es justo. Salvador, ¿no? Humilde, dígame si Él no es humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hija de asno. Pero muchos de esos que estaban ahí dándole, ¿verdad?, aliento y todo, a la semana decían, crucifícanle, crucifícanle. Y dejaron a uno que era un malhechor libre y llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Pero Jesús la tenía clara, Jesús la tenía clara. Él sabía quién era. La pregunta es, ¿vos sabés quién sos? Y Jesús sabía a qué había venido. La pregunta es, ¿sabemos realmente para qué estamos? Jesús también sabía a dónde iba a ir. La pregunta es, ¿sabemos nosotros realmente a dónde vamos a ir? ¿Somos o no somos? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Amén? Te invito a ponerte de pie, vamos a orar.